A las 4:14 hora local del 24 de junio de 2025, una lancha de desembarco rusa clase Serna con 30 tropas se dirigía a la costa occidental de Kherson, completamente ajena a que llevaba 27 minutos siendo rastreada por un dron de fabricación turca que acechaba a 18.000 pies de altura. En exactamente 90 segundos, una operación de combate aparentemente rutinaria se convertiría en uno de los puntos de inflexión más críticos de la guerra. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos videos nuevos de historias y las últimas noticias en el mundo y la vida militar. Suscríbete para que no te las pierdas. Continuemos. El Bayraktar TB2 había despegado desde una posición oculta cerca de Mykolaiv a las 2, cuando el Mar Negro no era más que oscuridad y los operadores de radar rusos luchaban por mantenerse despiertos. No era un dron comercial improvisado, el TB2 era la respuesta de Turquía al Predator. Una plataforma de vigilancia aérea capaz de permanecer en vuelo durante 27 horas seguidas. Su motor Rotax 912, el mismo que impulsa aeronaves civiles ligeras, lo llevaba a una velocidad relajada de 70 nudos. ¿Para qué apresurarse si tienes toda la noche para cazar? La ruta hacia el área objetivo fue una clase magistral de cómo explotar los huecos del radar. En lugar de volar en línea recta, trazó un recorrido que lo mantenía al menos a 50 kilómetros de los sitios conocidos de S-300 rusos. Los operadores sabían por amarga experiencia que, aunque la sección radar del TB2 era pequeña, similar a la de un ave grande, confiarse demasiado cerca de las defensas aéreas rusas era una forma rápida de convertirlo en un pisapapeles de $5 millones. A las 3:30, el TB2 había llegado a su estación de patrulla, un rectángulo de espacio aéreo de 40 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, colocado para cubrir las principales rutas marítimas hacia Kherson. A 18.000 pies, su sensor esférico Wastcam MX-15D podía verlo todo. Este sistema electro-óptico canadiense no era solo una cámara, era un conjunto de imágenes multiespectrales capaz de leer una matrícula a 20 kilómetros. En modo infrarrojo, transformaba el frío Mar Negro en un lienzo donde cualquier fuente de calor brillaba como una linterna en una mina de carbón. El operador, sentado en una estación de control en tierra que se parecía más a un set de videojuegos que a un puesto militar, se preparó para lo que podían ser horas de observar agua vacía. El TB2 volaba a su patrón programado de manera autónoma mientras él monitoreaba la señal, alternando entre imagen visual y térmica cada pocos minutos para no perder nada. Esa era la realidad de la guerra con drones, 99% aburrimiento, 1% pura adrenalina. Pero esa noche, las probabilidades estaban a punto de cambiar drásticamente. A las 3:47, algo interesante apareció en la pantalla térmica, un punto caliente que se movía hacia el oeste a unos 30 nudos, dejando una estela cálida que brillaba blanca contra el Mar Negro. El operador hizo zoom y el punto se transformó en la silueta inconfundible de una lancha de desembarco clase Serna, proyecto 11.770. Estas embarcaciones de 26 metros eran las bestias de carga de las operaciones anfibias rusas. Rápidas, de poco calado, capaces de llevar 92 soldados equipados o un carro de combate principal directamente a la playa. Pero lo que hacía especial a este contacto era que no estaba solo. Los sensores del TB2 detectaron dos embarcaciones más a unos 5 km detrás. Un convoy significaba que no era una patrulla o un reabastecimiento de rutina. El operador marcó los contactos y comenzó a grabar, sabiendo que cada píxel podía ser importante después. La lancha líder avanzaba a buena velocidad. Su sistema de propulsión por chorro le permitía deslizarse por el mar como una lancha rápida. En el visor térmico, el operador distinguía focos de calor en cubierta, firmas térmicas humanas. Contó al menos 2 docenas, probablemente más, amontonados dentro. No eran marineros, sus movimientos y equipos sugerían infantería. A las 4:10, el panorama táctico quedó claro. El convoy se dirigía directamente a un tramo de playa a 8 kilómetros al oeste de Kherson, el mismo lugar donde las fuerzas ucranianas habían reportado actividad sospechosa la semana anterior. El operador tomó un teléfono seguro.
Fuera lo que fuera que los rusos estuvieran planeando, estaban a punto de recibir compañía que no podían ver. A las 4:15, después de 27 minutos de seguimiento paciente, el operador ucraniano recibió 3 palabras que sellarían el destino de la lancha: autorizado para atacar. La orden vino del Centro de Operaciones de la 383ª Brigada de UAV, donde oficiales superiores habían estado observando la misma señal. No fue una decisión tomada a la ligera, cada misil MAME le costaba $70.000 y el TB2 solo llevaba 4. Más importante aún, atacar aquí revelaría que Ucrania tenía cobertura con drones tan al sur, comprometiendo posibles operaciones futuras. Pero el valor de destruir ese convoy compensaba los riesgos. El operador comenzó a preparar la carrera de ataque. La Serna estaba ahora a 15 kilómetros de la costa, manteniendo 30 nudos y un rumbo estable de 330 grados. Objetivos predecibles eran objetivos muertos. Seleccionó la embarcación líder, destruir el primer elemento crearía máxima confusión. El piloto automático del TB2 recibió nuevas órdenes: salir del patrón de patrulla y colocarse para un lanzamiento óptimo de armamento. El dron giró a la izquierda en un amplio arco para colocarse directamente detrás del convoy ruso. El MAME le funcionaba mejor cuando se disparaba a lo largo del eje de movimiento del blanco, minimizando las correcciones de vuelo. En la pantalla, la lancha rusa crecía en tamaño. El zoom óptico 15x de la Westcam permitía ver a los tripulantes en cubierta. La mayoría se agrupaba en la popa, un error clásico. El MAM-L, de 22 kilogramos y con una ojiva de 10 kilogramos, podía perforar blindaje ligero o destrozar la superestructura de un barco. Usaba guiado láser semiactivo, lo que requería que el TB2 mantuviera el designador fijado en el objetivo todo el tiempo de vuelo. A 8 kilómetros, el disparo tardaría 43 segundos en impactar. A las 4:30, miembros de la tripulación rusa comenzaron a montar lo que parecía una ametralladora pesada. El operador no esperó. Sistemas en verde, condiciones ideales, objetivo designado. Distancia, 12.7 kilómetros, aún demasiado lejos. Los minutos pasaban, el barco ruso seguía sin sospechar. A las 4:42, la distancia era perfecta. Pero entonces, las embarcaciones de retaguardia se separaron, una hacia el norte y otra hacia el sur, formando un perímetro. No era un simple desembarco, era el inicio de una gran operación. El operador supo que era ahora o nunca. A las 4:46, apretó el gatillo. Una alerta apareció: fallo láser, recalibrar. Con el pulso acelerado, reinició el sistema. 10 segundos después, operativo de nuevo. Bloqueó otra vez a la Serna. La cubierta estaba demasiado cargada. Las cajas amarradas a los lados no eran equipo normal. A las 4:47, el misil cayó, desplegó sus aletas y fijó el blanco. Impacto en 43 segundos. A las 4:48, golpeó en el centro del casco. La explosión principal atravesó la estructura. Pero la verdadera sorpresa llegó 1.3 segundos después. Cargas de demolición detonaron, lanzando chorros de termita al cielo. No era un transporte de tropas, era un equipo de sabotaje. La lancha se partió, cajas herméticas flotaron en el agua. En 90 segundos, las embarcaciones de escolta giraron hacia Crimea a máxima velocidad, abandonando cualquier rescate. Horas después, el mando ruso afrontaría las consecuencias. En una semana, las operaciones especiales rusas en el oeste del Mar Negro se detuvieron por completo. 30 operadores habían entrenado durante meses. Su misión terminó en segundos. No olvides suscribirte para no perderte las últimas noticias del mundo y la vida de los militares. También comenta en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video.